Hola. Me alegro de verte en el canal. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Joe siempre había sabido lo que quería ser desde que tenía uso de razón. Incluso de niño, a una edad muy temprana, solo tenía un juego favorito. Colocando diferentes juguetes delante de él, imaginaba que eran estudiantes y que él era un profesor universitario que les daba una clase increíblemente difícil, pero muy emocionante. La universidad en estos sueños no aparecía por casualidad, porque Joe iba a convertirse en profesor hereditario. Casi toda su familia formaba parte del personal docente de una u otra institución de enseñanza superior, excepto la hermana mayor de su madre. Ella era maestra de escuela, y por lo tanto entre los parientes se consideraba una persona no demasiado talentosa. Es poco probable que con tales raíces el chico pudiera pensar en otro sueño. Sin embargo, en su caso no se trataba solo de un tributo a la tradición familiar. Era realmente bueno enseñando, explicando y enganchando, en definitiva. Tenía un verdadero talento para la enseñanza, que también se había manifestado de niño. Pero, por supuesto, a una edad más avanzada. Cuando el joven Joe tenía 5 años, tuvo un hermano pequeño. El niño se lo tomó con mucha calma. No estaba celoso, como muchos niños, pero no mostraba ningún interés por el nuevo niño. Como si no se tratara de una persona viva, sino de un mueble cualquiera, bastante familiar y corriente. Todo cambió no ya en el momento en que Berry empezó a hablar, sino un poco más tarde, cuando alcanzó la edad de las brujas. Y empezó a hacer preguntas activamente. Y muy rápidamente se hizo evidente que para hacerles frente a sus padres, en general, es inútil. Ellos, por supuesto, trataron de responder a su hijo, pero claramente no en términos que estarían disponibles para la comprensión de un niño de 5 años de edad. Y entonces Berry, cansado de la situación, se dirigió a su hermano y de repente descubrió que era la decisión absolutamente correcta. Por supuesto, Joe no sabía mucho en aquel momento, pero ya tenía excelentes dotes de búsqueda de información y una gran paciencia, así que no le costó encontrar las respuestas que esperaba. Las presentaba en un lenguaje claro y accesible. En el colegio, Joe ayudaba a menudo a sus compañeros, e incluso a chicos mayores. Por supuesto, no dejaba que nadie hiciera trampas. Pero siempre estaba dispuesto a mostrar y explicar claramente material complejo. Muchos niños acudían a sus clases improvisadas con mucho más gusto que a las lecciones obligatorias con profesores adultos. Y hasta le pusieron el apropiado apodo de profesor. Por supuesto, los que vinieron con él, con la esperanza de burlarse de alguna manera, chico demasiado talentoso y arrogante. Sin embargo, para su sorpresa, Joe no se avergonzó en lo más mínimo. Por el contrario, solo se hizo aún más orgulloso y pronto dejó de responder a cualquier otro tratamiento. Mucho más difícil le resultó al chico la elección de la disciplina que quería enseñar, o al menos la dirección general de la rama de la ciencia que deseaba estudiar. Parecía estar interesado en absolutamente todo en el mundo. Cualquier información quedaba grabada en su memoria. Nunca parecía olvidar nada. Y todo ese cúmulo de datos de diversos campos científicos le resultaba necesario e interesante. ¿Cómo funciona una flor? ¿Qué estrella es la más brillante del cielo nocturno? ¿Cómo se monta un experimento químico espectacular pero seguro? Él tenía las respuestas a todas estas preguntas. Y 1.000.000 más, tan sencillas e interesantes como él pensaba que eran. Pero no tenía ni idea de cómo elegir la mejor entre toda esta variedad. Y lo que es peor, ninguno de los adultos era capaz de responder a esta pregunta. Ninguno de ellos había tenido nunca la necesidad de hacer una elección así. Pero sabían desde el principio lo que querían estudiar. Y la enseñanza era como una carga. No era importante en sí misma. Al final, Joe, que luchó durante varios años para llegar a la universidad, tomó una decisión con fuerza de voluntad y se fue a estudiar biología. Luego, sin embargo, pensó en cursar una segunda carrera y volvió a enfrentarse a una difícil elección. Ante él se abrieron las mismas maravillosas oportunidades que antes. Al final, el joven decidió que necesitaba algo radicalmente distinto de la primera especialidad e ingresó en la Facultad de Filología, en la que se licenció con tanto éxito como en la de Biología.
Y después de todo esto se dedicó a la enseñanza como médico, habiendo realizado un cierto número de cursos adicionales. Sin embargo, en general, Joe empezó a enseñar desde el segundo año de su primer departamento. Su talento no podía pasar desapercibido, y se le permitió impartir algunas clases optativas. En teoría, estaban destinadas a estudiantes de primer año y de secundaria. En la práctica, sin embargo, muchos alumnos de quinto y sexto curso, e incluso algunos profesores, acudían a sus clases. Al joven se le profetizaba un futuro brillante, una carrera brillante, y no defraudó estas esperanzas. Fue elegido rector increíblemente pronto. Aún no había cumplido los 35 años. Sin embargo, los profesores, muchos de los cuales eran mayores que él en casi medio siglo, decidieron que sencillamente no podían encontrar un candidato mejor para este cargo. Así fue como, habiendo aparecido en las paredes de la universidad como un niño, en 15 años se convirtió en la persona más importante del lugar. Probablemente, otra persona estaría contenta e incluso unida. Pocas personas consiguen tal poder a tan temprana edad. Y pocos serían lo suficientemente sabios como para no abusar de él. Sin embargo, la alegría de Joe duró poco, solo hasta que se dio cuenta de que el cargo honorífico de rector significaba menos tiempo para la enseñanza y mucho más del insoportable papeleo burocrático que siempre le había disgustado. Y su propia formación, que no había dejado de hacer ni un minuto, se había vuelto mucho más difícil. Joe incluso se había planteado renunciar al honorable puesto, aunque eso hubiera ofendido a sus colegas. Sin embargo, había consideraciones que se lo impedían. La primera y más importante, por supuesto, sus padres. Sin duda, no entenderían que su hijo recibiera semejante honor. Habiendo alcanzado tales cotas, que nadie en su familia había soñado jamás, lo habría enviado todo a una dirección conocida. Y además, ser rector tenía una ventaja importante. El acceso a una enorme biblioteca, donde se podían encontrar libros bastante raros. No era fácil acceder a la biblioteca y aún menos hacerse con un libro. No todos los profesores podían contar con esa suerte. La cuestión, por supuesto, no estaba en ningún secreto especial, sino en la misma terrible burocracia. Por supuesto, todas las solicitudes eran satisfechas tarde o temprano, a menos, claro está, que se perdieran bajo un montón de otros papeles igualmente inútiles. Pero pasaban por el Ministerio de Educación, por tanto, podían recorrer un camino muy tortuoso. Y no es un hecho que, cuando obtienen el permiso que buscan, quieran leer algo. Pero en el caso de los rectores de universidad, este camino se redujo varias veces. En general, se puede decir que tenían un acceso casi libre a este repositorio. Esto, por supuesto, fue un gran incentivo para Joe. Aunque se daba cuenta de que no tendría demasiado tiempo para hacer uso de semejante tesoro. Pero de todos modos, cuando estaba completamente abrumado por sus nuevas responsabilidades, no parecía correcto renunciar a ellas. Se mirara como se mirara. Y quedaba poco tiempo. Había que tener paciencia y no pedir favores al mundo, ocupar este lugar al menos una vez más. Eso fue lo que dijo a sus colegas. Es cierto que tomaron estas palabras como una coquetería profesional ordinaria. Y no se las tomaron muy en serio. Veamos cómo hablará cuando se produzca su reelección. Y casi nadie dudaba de que realmente se produjera. Y con otros candidatos en la universidad había cierta tensión. Todo el profesorado estaba representado por dos categorías de personas, viejos decrépitos simplemente incapaces de desempeñar las funciones necesarias. O jóvenes como Joe, pero con mucho más talento y responsabilidad. Entre estos últimos, había un competidor para el joven rector. Era un poco mayor que el candidato principal y lo consideraba su innegable ventaja. Tenía más experiencia. Y el deseo de ocuparse de asuntos serios en lugar de comunicarse con estudiantes tontos y desaparecer constantemente en la biblioteca. Obviamente, semejante propaganda no podía inspirar ni convencer a nadie. Sobre todo porque Joe, a pesar de su declarada insatisfacción con su puesto, estaba haciendo un trabajo excelente. En tan extraña situación, la universidad se acercaba al siguiente curso académico, al final del cual estaba prevista la elección de un nuevo rector. Mientras tanto,
Joe se las había arreglado para ajustar su horario de modo que pudiera compaginar la mayor cantidad posible de trabajo docente. Ahora daba 3 clases a la semana, una de ellas a alumnos de primer año. Por alguna razón siempre le gustaba más trabajar con ellos que con los demás. Tal vez fuera porque, en el fondo, no quería dar clases en la universidad. Le atraía más trabajar con niños que con personas casi adultas. A menudo se sorprendía a sí mismo pensando que le resultaba mucho más cómodo e interesante estudiar con sus compañeros o responder a las preguntas de su hermano pequeño que dar clases a los alumnos. Estos pensamientos, sin embargo, los alejaba de sí antes de que tuviera tiempo de darse cuenta de ellos. No acababa de darse cuenta de que en realidad no estaba en su sitio. Tan pronto como tales pensamientos entraban en su cabeza, eran inmediatamente interrumpidos por la voz atronadora y bien timbrada de su padre. Lily es una vergüenza para toda la familia. Una maestra de escuela, por el amor de Dios. ¿Qué potencial tenía? Su madre se hizo eco de él. No te lo creerías, era mejor estudiante que yo. ¿Qué le pasó? No me lo imagino. Y Joe se olvidaría por completo de trabajar con niños. Sus padres no lo habrían entendido. Y todo habría estado bien entonces, antes, tal vez podría haber sido etiquetado como un perdedor incapaz como la tía Lily. Pero ahora, con los progresos que había hecho, ese camino estaba cerrado para él para siempre. Joe. Esta vez no fueron sus propios recuerdos los que interrumpieron sus cavilaciones, sino una voz inquietante. Joe. Miró frente a él con una mirada más significativa. Estaba de pie detrás del atril en un auditorio literalmente lleno de estudiantes de primer año. Todos le miraban con interés y cierta ansiedad. Muy cerca, poniéndole la mano en el hombro, había una joven muy guapa. Sí, lo siento, por Dios. Dijo rápidamente. Es que tu clase debería haber empezado hace 5 minutos y aún no has hablado. ¿Se encuentra bien? Sí. Gracias. Casi. Se presentó rápidamente. Gracias, casi, estoy bien. Toma asiento. Ahora, señores de la clase, si me disculpan. He estado pensando un poco sobre el tema de nuestra clase de hoy. Muchos profesores comienzan con un montón de cosas arcanas. Creen que así es más interesante. O quizás solo quieren demostrar que son verdaderos profesionales. Hoy quiero hablaros como adultos, pero todavía muy jóvenes que están buscando su camino en la vida. Así que hoy os contaré en qué consiste la profesión de biólogo, qué hacen realmente estas personas. ¿Qué alturas profesionales pueden alcanzar? Quizá algunos de ustedes se den cuenta después de esto de que han elegido la profesión equivocada. No hay nada malo en ello. Créanme, es mejor ahora que dentro de 4 o 5 años. Casi, ¿estás bien? Fue ahora cuando Joe se dio cuenta de que la chica seguía de pie cerca de su mesa y le miraba con una expresión muy extraña. El profesor se sintió muy incómodo. Sí, lo siento, solo estaba escuchando. Es usted fascinante. Se apresuró a decir. Casi hizo un gesto con la mano hacia algún lugar de la clase y Joe sintió que respiraba un poco más tranquilo. Ella no fue muy lejos, sin embargo, sentada en la primera fila y continuando devorándolo con la mirada, el hombre trató de no mirar en su dirección. Sin embargo, un par de veces durante la conferencia, cuando él hizo algunas preguntas capciosas, ella tiró de su mano con tanta fuerza que no fue agradable no preguntarle. No hace falta que vengas a la pizarra, casi contesta desde tu asiento. Ya empezaba a molestarse, aunque se esforzaba por no mostrárselo a los alumnos, ¿qué le pasaba a esta chica después de todo? ¿Por qué actuaba de forma tan extraña? Joe no encontraba respuestas a estas preguntas. Pero por primera vez en su vida se alegró de verdad cuando terminó la clase. Joe, ¿por qué estás tan emocionado? Le preguntó durante el almuerzo un compañero con el que había compartido este desagradable incidente. Son estudiantes de primer curso, así que ¿qué te crees? ¿Estás nervioso? La chica quiere ser una estudiante excelente. Quiere probarse a sí misma de alguna manera.
Ella está haciendo su mejor esfuerzo. Supongo que tienes razón. Joe suspiró. Bueno, por supuesto, cuando tengan tu próxima clase dentro de una semana, verás, ella estará sentada y callada como un ratón en un rincón trasero de algún lugar del aula, avergonzada por su comportamiento de hoy. Sí, no importa. Sí, supongo que no debería. Joe Stipanovich se estiró. No estaba tan seguro de este desarrollo de los acontecimientos, aunque le habría complacido mucho más. El hombre mismo no entendía qué era lo que le hacía sospechar del comportamiento de la muchacha, pero estaba acostumbrado a confiar en sus instintos, que ahora gritaban con todas sus fuerzas sobre lo impropio, incluso lo anormal de toda la situación. ¿Por qué estás tan alterado?, se dijo Joe con severidad. Rocky tiene razón, no pasa nada. Solo la excitación habitual de un estudiante recién admitido. Al fin y al cabo, fuiste tú quien empezó la clase con unas reflexiones estúpidas que no tenían nada que ver con el tema. Una semana después, sin embargo, las cosas empeoraron. Casi no se apresuró a sentarse al fondo del pupitre y ocultar sus ojos del profesor. Al contrario, volvió a sentarse delante, y en un asiento desde el que Joe podía ver la profundidad de su escote. La profundidad de su escote, hay que decirlo, era bastante indecente. De vez en cuando, la chica llamaba la atención del profesor y hacía algún signo absolutamente ridículo. Le hacía una pregunta, dejaba caer un lápiz bajo sus pies o hacía cualquier otra cosa. De algún modo, Joe estaba seguro de que todo era a propósito. A pesar de que trataba de mantener esos pensamientos fuera de su mente. Quizá la chica se estaba esforzando demasiado. Pero cuanto más avanzaba, cuanto peor se ponía la situación con cada pareja, ella actuaba cada vez con más descaro. El escote de su blusa era cada vez más provocativo. Parecía estar molestando no solo a Joe, sino a todo el curso. Sin embargo, eso no la detuvo lo más mínimo. Finalmente, el instructor decidió que no podía seguir así. Cassie, ven a mi oficina después de clase. Creía que nunca me invitarías. Replicó la chica ante las risas de algunos de sus compañeros. Joe le dio la espalda y la ignoró durante el resto de la clase. Tal vez habría que emplear aquí la misma táctica que con los matones del colegio. Si se daban cuenta de que a uno no le importaban sus payasadas, podrían dejarlo pasar. Pero no funcionó. Los intentos de llamar la atención del profesor por cualquier medio continuaron hasta que sonó el timbre. El hombre esperaba que Cassie ignorara su petición de venir después de clase. Después de todo, estaba claro que el objetivo de la chica era cabrearle. Conocía a la clase de estudiantes cuyo principal objetivo en la vida era sacar de quicio al profesor. Y la universidad es un gran lugar para eso. Los padres no serían convocados, y no serían expulsados. Al menos no hasta haber suspendido una sesión. O volar la oficina del decano. Sin embargo, esto último tampoco era una garantía. Joe lo sabía por experiencia propia, no como profesor, sino como alumno. Sin embargo, no perseguía motivos gamberros, sino que actuaba únicamente en nombre de la ciencia. Además, salvo el abrigo del vicedecano, nadie había resultado herido. Y Cassie aún no ha resultado herida. ¿Por qué está tan enfadado con ella?, pensó el hombre, confuso. ¿Tenía reputación de buen comportamiento? A su edad. Para su sorpresa, a las 5:30 de la tarde alguien llamó a la puerta de su despacho sin hacer ruido, sino raspando. Tan silencioso e incierto era el sonido. Joe ni siquiera consideró la posibilidad de que fuera Cassie. Probablemente habría abierto la puerta de una patada aunque hubiera entrado. Sin embargo, se equivocó y era ella. ¿Pediste entrar, Joe?, dijo la chica con una voz sorprendentemente tranquila e incolora. Sí, he sido yo. ¿Por qué te muestras tan inseguro? ¿Estás seguro de que es Cassie, o envió a su hermana gemela? Soy yo, Joe, es solo que... Ella sollozó. ¿Qué es Cassie? El tono del profesor se volvió instantáneamente más suave y calmado. Sin embargo, nada podía detener el desastre que había comenzado.
En medio de la clase, la chica sollozaba a gritos. Joe, como muchos hombres, no tenía ni idea de qué hacer en una situación así. Cassie, te ruego que te calmes. ¿Por qué lloras por nada? No es para tanto. Es una cita con el profesor. ¿Sabes cuántas veces me han citado en el rectorado a lo largo de los años? ¿A ti también te han citado? Y me expulsaron de la universidad justo al principio de mi primer año. Y yo quería tanto ser una bióloga de verdad. Cassie, espera, no te he convocado como rectora, te he convocado como profesora, que, te seré sincera, estorba en mis clases. Sin embargo, si todos los alumnos fueran expulsados por algo así, no quedaría absolutamente nadie para estudiar. Si yo había esperado que sus palabras calmaran a Cassie, estaba muy equivocado. Ella sollozaba aún más fuerte y estridente que antes. Aunque al hombre le había parecido antes que tal cosa era básicamente imposible. Pero lo que había dicho estaba equivocado. Debería haberse alegrado con la noticia de que nadie iba a expulsarla de la universidad. No lo estaba. Ve y entiende a estas mujeres, aunque aún sean muy jóvenes. ¿Qué es lo que quieren? Dicen una cosa, pero de hecho, en sus mentes, que es completamente diferente. Y, ¿cómo se puede entender que es estos otros hombres de alguna manera adivinar, bueno, o más o menos, al menos la mitad del tiempo? Bueno, o un poco menos, pero ese no es el punto. Él nunca adivinó. Tal vez era porque yo simplemente no tenía la experiencia adecuada. Toda su vida había estado estudiando, enseñando, cuidando a su hermano menor, leyendo libros. Ahora era rector, y casi el más joven de la historia de la universidad. Cuando pensar en las mujeres, y más aún cuando comunicarse con ellas. Lo sabía, sabía que era un estorbo. Soy una molestia para todos. Siempre doy problemas. Joe, suspirando, se dio cuenta de su error. La frase sobre que nadie iba a expulsarla, la chica simplemente no la había escuchado, aferrándose a sus palabras que podrían haber sonado como una acusación. Era como si estuviera alimentando deliberadamente su propia tristeza, acumulándola y utilizando cualquier cosa con ese fin. Como dice el refrán, cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra, pensó Joe sombríamente. Quizá debería haber estudiado derecho. Cassie, mira, no me refería a eso. Eres una chica muy agradable. Y estoy seguro de que hay razones objetivas para tu comportamiento. La única razón por la que te llamé aquí es para ayudarte a lidiar con ellas. Y también para hacer nuestra interacción más cómoda y productiva para todas las partes. ¿Crees que soy simpática? Cassie se animó de inmediato. Joe Stipanovich volvió a encontrarse en un dilema. La pregunta era resbaladiza. No era agradable. Decir que no la ofendería, y empezaría a llorar de nuevo, porque casi había dejado de llorar. Pero responder afirmativamente significaría ponerse en una situación incómoda. No sé cómo podría interpretarse su frase. ¿Qué clase de tonto es ese?, se reprendió el hombre. ¿Vas a tener cuidado con cómo lo dices? Bueno, intenta ligar aquí, cuando en medio de la habitación se levanta una joven y ruge en 3 tiempos, impidiéndote ordenar tus pensamientos. En tal situación, dirás cualquier cosa para que este horror finalmente termine. Pero elegir cuidadosamente las palabras de alguna manera todavía no está a mano. Además, había otra circunstancia que Joe tenía miedo de admitir incluso a sí mismo. Pero seguía siendo un hombre, y además joven, y no se quejaba de su vista. Era imposible no reconocer que la chica que tenía delante era realmente encantadora. Además, iba vestida de tal manera que todas las ventajas de su figura se realzaban al máximo. Y todos los defectos, si los había, respectivamente, cuidadosamente ocultos. Esto, por supuesto, no era lo que el profesor tenía en mente. En llamar a la conversación a su atribulada alumna. Sin embargo, tales observaciones tenían lugar en algún lugar profundo del subconsciente de Joe. Casi sin la intervención de su mente. Algunos antiguos instintos se despertaban en él mientras miraba a Cassie. Uno de ellos,
extrañamente, resultó ser el deseo de protegerla y resguardarla de todo tipo de problemas y dificultades. Pensándolo bien, esa reacción era bastante natural. Pero, después de todo, estaba llorando. Era como si mostrara su vulnerabilidad e indefensión. Y no parecía joven, al contrario, ahora a Jo le parecía incluso mayor de lo que era en realidad. Bueno. Finalmente se estiró, incapaz de aguantar más su mirada expectante. Veo que eres una estudiante aplicada y bastante inteligente. Y debe de ser por eso por lo que estás tan nerviosa. Entonces, ¿retiras lo que dijiste de guapo? Preguntó casi con insistencia, sin ningún reparo en interrumpir al profesor. Vaya, muchos novatos pueden ser caracterizados de esa manera, y tú no eres la excepción. Joe pensó que había encontrado una salida muy elegante a la situación. No era como si se hubiera retractado de su cumplido. Pero tal como lo había expresado, ya no sonaba ambiguo. Era solo un discurso distante y lleno de nostalgia del rector sobre la nueva generación de estudiantes. A Cassie, sin embargo, no le gustó nada la redacción. Volvió a sollozar aún más, fuerte y serenamente. Sin embargo, a pesar de sus sollozos y gemidos, la chica pronunció las frases con bastante claridad. Entonces, para ti soy como todo el mundo. Solo otra niña bonita. Bueno, no tienes por qué ser una niña bonita. Eres estudiante, así que ya eres mayorcita y estás sola. Y no eres exactamente igual que los demás. Joe tuvo otro mal presentimiento. Se dio cuenta de que llevaba tiempo tuteándola. Había ocurrido con tanta facilidad que ni él mismo se había dado cuenta. Nunca se había permitido tal familiaridad. Por otra parte, ni un solo alumno, ni siquiera una sola alumna, había hecho nunca un berrinche en medio de este despacho. Bueno, sí que lo habían hecho, claro. Pero es claramente indicativo, en plan, mamá me está regañando. Si no me pones un suspenso por un notable. Lo que había que hacer con esos trucos estaba más o menos claro. Otros regañaban y casi destrozaban su despacho. Con ellos, en principio, también era bastante sencillo. Al menos Joe entendía lo que pretendían. Si era el tipo de cosas que le habían enseñado a trabajar en sus cursos de repaso, pero con Cassie, de lo único que se daba cuenta ahora era de que no entendía nada. ¿Por qué lloraba? ¿Qué pretendía con ello? ¿Cómo trabajar en una situación así? ¿Es sincera en sus sentimientos? ¿O es solo manipulación? Pero en ese caso, ¿cuál es su objetivo? Ella no necesita arreglar sus notas todavía. Sí, no la van a echar de la universidad. Ya lo ha averiguado. ¿Pero entonces qué? Joe, ¿de verdad eres tan insensible? ¿De verdad no has aprendido nada en el mes que hace que te conozco? Cassie siguió sollozando. ¿Es que lee la mente? Cassie, la verdad es que no sé qué quieres que haga. Dijo, bajando firmemente el tono familiar. Y te agradecería mucho que me lo explicaras. ¿Otra vez tú? Comentó ella. Joe percibió un cambio. De forma bastante brusca, casi dejó de llorar, aunque su voz seguía temblando visiblemente, pero ya no hablaba con tristeza y sí con algo de rabia o quizá ira. Sois todos iguales, nadie me entiende nunca. Explícaselo, ya ves. ¿Cómo voy a explicarte nada si no se te ocurre una cosa tan sencilla? Creía que me habías invitado esta noche porque por fin lo habías entendido. ¿Lo hiciste? ¿Lo hiciste? Su voz volvió a quebrarse en un gemido. Cassie, cálmate, por favor. Suplicó Joe. Sí, así de estúpida soy, no entiendo las cosas más sencillas, pero quizá puedas explicarme la esencia de tu problema y podamos pensar juntos qué se puede hacer al respecto. La esencia de mi problema es que me enamoré de un egoísta completamente insensible y sin sentimientos que no se fija en nada de lo que le rodea excepto en su biología. Con estas palabras se precipitó repentinamente hacia la puerta y la cerró de un portazo desde fuera. Durante algún tiempo más Jo oyó sus pasos en retirada entremezclados con sollozos. Sin embargo, apenas pareció darles importancia. Atónito,
Se quedó de pie en medio de su despacho, intentando dar sentido a lo que acababa de oír. ¿Habría acertado esta vez? Mejor que no. Solo una alumna enamorada de él, e incluso de primer año, no le bastaba para ser feliz. ¿Cuándo lo había hecho? Acababan de conocerse. ¿O era una especie de amor a primera vista? Joe había pensado sinceramente que eso no existía. Pero ahora no estaba tan seguro. ¿Qué se suponía que debía hacer en esta situación? No podía dejar la universidad por ella, ¿verdad? Y tampoco podía echarla. ¿Por qué?, se preguntó, ¿por sentimientos? ¿Es capaz de hacer algo al respecto? No es como si se hubiera enamorado de la persona más inadecuada a propósito. Al final, después de pensarlo un poco, Joe encontró, según le pareció, una salida bastante buena. Sin demora. Llamó al decano de la Facultad de Biología y le dijo, por supuesto, sin detallar la esencia de su petición Joe. El decano le contestó. Usted me disculpará, por supuesto, pero ¿me está tomando el pelo? Me pediste específicamente que te diera este par de estudiantes de primer año en particular. Ahora ha cambiado de opinión un mes después. ¿Dónde voy a encontrar un profesor que esté dispuesto a hacer eso? Bueno, ya están todos bastante ocupados. Bueno, podría cambiar con alguien. El rector lo sugirió tímidamente, como si estuviera hablando con su jefe y no al revés. Podrías intentarlo, pero no creo que nadie esté de acuerdo. A nadie le gusta el primer año. Y creo que estás empezando a darte cuenta de por qué. Joe suspiró de nuevo y dejó marchar al decano. Por supuesto, mucha gente en su lugar pensaría que no le importaban los problemas de sus subordinados. El rector dijo que debíamos cambiarlo por alguien. Así que lo cogimos y lo cambiamos a la fuerza. Pero, por desgracia, no podía hacerlo. Su conciencia no le permitiría utilizar su posición oficial tan descaradamente, de hecho, para fines personales. Su única esperanza ahora era que Cassie se diera cuenta de que sus sentimientos no eran correspondidos y que no estaban destinados a ser pareja. Entonces tal vez ella dejaría sus actividades subversivas y se limitaría a estudiar. Y allí, mira, conocerá a algún chico guapo, o tal vez a un estudiante de bachillerato y pensará, se olvidará del rector, que es digno de ser su padre. En cualquier caso, no se le ocurría otra forma de resolver el problema. Y habiendo decidido que la mañana era más sabio que la noche, se fue a casa. Por la mañana, sin embargo, nuevos pensamientos brillantes no se apresuraron a visitar su cabeza. Al día siguiente tampoco llegaron. Ni al siguiente. Joe luchó por pasar la semana siguiente. Las preocupaciones y los miedos no le abandonaban. Paralizaban su proceso de pensamiento. No sabía qué tipo de travesuras esperar de un estudiante enamorado. Sin embargo, incluso su modesta experiencia era suficiente para darse cuenta de que sus opciones idealistas, en las que todo se resolvería por sí solo, apenas tenían posibilidades de hacerse realidad. El martes entró en el auditorio con la respiración contenida, esperando ver allí absolutamente cualquier cosa. Sin embargo, en la sala reinaba el silencio. Incompleto, por supuesto, no existe el silencio perfecto en un lugar donde se congrega un gran número de personas, y mucho menos estudiantes. Claro que alguien estaba haciendo inspecciones, alguien estaba charlando, alguien estaba simulando bolas de papel. Pero su aparición no estuvo acompañada, como de costumbre, por el comentario cáustico de Cassie. Mirando alrededor del público, Joe pudo ver exactamente de qué se trataba. La chica simplemente no estaba en la sala, lo cual, por supuesto, era alarmante en sí mismo. Lo que nunca se permitía era llegar tarde o hacer novillos. Por supuesto, Joe se alegró de que nadie interfiriera en su cita ni tratara de interrumpirla. Pero sentía una vaga inquietud. ¿Habría intentado alejar ese pensamiento con la chica? Pero una y otra vez volvía obstinadamente a su mente. ¿Quién conoce a estas jóvenes? No se sabe lo que se les habrá pasado por la cabeza. Sin embargo, no tomó ninguna medida al respecto. Decidió, después de todo, saltarse a su par, en principio, un comportamiento normal y comprensible.
Tal vez incluso sería bueno para ella no verle durante un tiempo. Y en cuanto al nuevo material, ella lo cogería de alguna manera. Al fin y al cabo, no se trataba de una escuela en la que la asistencia a clase solía primar sobre todo lo demás, incluidos los conocimientos adquiridos por el alumno. Durante la semana siguiente, sin embargo, la ansiedad de Joe no hizo más que aumentar. Se sorprendió a sí mismo buscando a una pelirroja conocida en los pasillos de la universidad y no viéndola, como si hubiera decidido no asistir no solo a sus clases, sino a ninguna. Por supuesto, la chica volvió a ausentarse de su siguiente clase. Joe sintió que el pánico empezaba a apoderarse de él más allá de su voluntad. ¿Qué era, después de todo? Ella no podía haber decidido abandonar la universidad por este desafortunado malentendido. ¿Y si lo hizo, entonces de qué se trata? Es culpa suya que la chica no reciba una educación decente. ¿Y cómo le sugieres que viva con eso? Las cosas empeoraron la semana siguiente. Joe no podía dejar de pensar en Cassie. Y para su consternación y desconcierto, se encontró pensando en ella en todos los lugares equivocados de vez en cuando. Recordaba el olor de su perfume y su aspecto con aquella blusa de escote demasiado pronunciado. Incluso llegó a pensar que era muy atractiva. Recordó su sonrisa encantadora y su falda corta. Recordó lo agradable que había sonado su voz incluso cuando había dicho cosas que no eran muy halagadoras para él. Recordó, después de todo, cómo le había llamado ególatra insensible que solo estaba interesado en su biología, y discutió. Mentalmente. Al fin y al cabo, no era cierto. Le interesaban muchas cosas en su vida. Lo haría si tuviera tiempo. ¿Pero de dónde sacaría el tiempo si estaba constantemente ocupado con el trabajo y la escuela? Dios mío, tenía razón. Concluyó abatido. El pensamiento le golpeó tan brusca y repentinamente que incluso se detuvo en medio del pasillo, creando un pequeño atasco de estudiantes que se apresuraban a almorzar. Muchos de ellos, después de todo, no habían comido nada desde esta mañana, es decir, desde ayer. Y en ese momento no les interesaba otra cosa que llenar el estómago. Pero en cada rostro contrariado Joe podía ver a Cassie. Ella era la que empujaba con fuerza, exigiendo que se apartaran y la dejaran pasar al comedor. Decía una y otra vez que él era un egoísta. Ahora mismo, por ejemplo, estaba en medio del pasillo con sus tontas cavilaciones y no dejaba comer a los pobres estudiantes. ¿Cómo podía hacer algo así? ¿Una persona que tiene una pizca de conciencia haría tal cosa? Así, sin más. Sin pensar en lo que parecería, Joe sacudió bruscamente la cabeza. Todo había vuelto a la normalidad. Los alumnos habían dejado de fijarse en el aspecto de Cassie. Algunos entrecerraban los ojos con sorpresa e incredulidad. Él los entendía perfectamente. De pie, en medio del pasillo, sacudiéndosela de encima como si fuera un perro, menos mal. No podían saberlo. Sus propias alucinaciones. El hombre se dio cuenta de que empezaba a perder la cabeza. Y lo otro era que echaba de menos a Cassie. Se preocupaba por ella y no tenía ni idea de lo que haría si la chica no aparecía en su próximo emparejamiento. Se dio cuenta de que era lo más equivocado que le podía pasar. Pero parecía que ya no podía hacer nada al respecto. Como era de esperar en la siguiente clase, ella no estaba en el aula de nuevo. Joe lo hizo lo mejor que pudo, como siempre. Pero solo fue su clase de siempre. Aburrida, incluso, y lenta. Incluso los mejores alumnos del curso se daban cuenta de vez en cuando de que tenían la cabeza apoyada en el cuaderno y los ojos empezaban a caer contra su voluntad. Ellos, por supuesto, se contenían inmediatamente, pero seguían sin entender qué le pasaba a su profesor favorito. Él, por su parte, no pensaba en absoluto en el material que iba a transmitir a sus alumnos. Leía monótonamente, mecánicamente, como si leyera de un papel, cosa que, al parecer, nunca le había ocurrido. La cuestión era que el hombre simplemente temía que, sin una chuleta, empezaría a nadar en una asignatura que parecía saberse de memoria. Sus pensamientos, sin embargo, estaban muy lejos de este público. Mientras Joe pensaba en Cassie y regateaba consigo mismo.
Se preguntaba si debería preguntar a los compañeros de clase de la chica si sabían dónde estaba Cassie. Solo como una broma, como si fuera algo inadvertido. ¿Por qué había tanto silencio en las últimas clases? Cassie. No, no me había dado cuenta. Nadie sabe qué hace faltando a clase. Después de todo, es perfectamente normal que un profesor se pregunte por qué un estudiante no asiste a clase. Pero al mismo tiempo, a Joe le parecía que si abría la boca y decía su nombre, aunque fuera de pasada, todo el mundo adivinaría inmediatamente lo que sentía por ella. Se daba cuenta de lo absurdo de tal suposición, pero no podía hacer nada decisivo contra su miedo. Por otra parte, deseaba tanto saber dónde estaba ella y qué hacía ahora. ¿Estaban destinados a volver a verse si ella decidía dejar la universidad? Entonces, en cierto modo, era algo bueno. Después de todo, entonces él no estaría rompiendo absolutamente nada si empezara una relación con ella. Después de todo, casi ya había cumplido 18 años. Así que todo parecería estar dentro de la ley. Y en cuanto a la diferencia de edad, bueno, no es para tanto. No es como si fueran 20 años. A Cassie, por ejemplo, no parece molestarle en absoluto. Entonces, ¿por qué debería preocuparle? Es adulta y tiene derecho a decidir por sí misma con quién quiere salir y qué pasa si su elección es alguien como él. Después de todo, no es tan mayor. Y casi puede ir a otra universidad. Sin duda es una de las mejores, pero solo una. Él puede ayudarla a prepararse y entrar, tal vez incluso a una institución más prestigiosa. Después de todo, ella no es un chico. Para ella, perder un año no es ningún problema. ¿En qué estás pensando? ¿Acaso eres una anciana tonta? Inesperadamente, una voz interior interrumpió sus pensamientos. ¿Quién sabe quién se enamoró de quién? Sabe perfectamente que no saldrá nada bueno de ello. En el mejor de los casos, ella encontrará un joven y guapo en 6 meses. En el mejor de los casos. ¿Y qué escándalo si alguien se entera? Aunque ella ya no estudie aquí. Olvídalo. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. La chica insistente no quería salir de su cabeza, por mucho que su mente intentara hacer frente a la repentina afluencia de sentimientos. No podía hacer nada al respecto. Tal vez simplemente no sabía cómo luchar contra esas cosas. Después de todo, antes no era necesario. Por eso no se había desarrollado el mecanismo correspondiente. De todos modos, al final de la clase, Joe no estaba pensando en si debía preguntarse por qué casi no había ido a clase durante semanas. Estaba concentrado en cómo preguntarle exactamente. Y tras barajar un montón de opciones, se decidió por una de las más inocuas. Justo en ese momento, sonó el timbre. Todo el mundo, por supuesto, salió corriendo inmediatamente. La regla escolar de tocar el timbre para el profesor no existía dentro de los muros de la universidad. Además, la clase de Joe era justo antes del almuerzo. Así que la excitación en el aula era comprensible. Jóvenes, dijo el profesor en voz alta. ¿Pueden esperar, por favor? Tengo que hacer un anuncio importante. La próxima clase se impartirá en formato de seminario. El público bullía de emoción y se hizo imposible hablar. Todo el mundo hablaba con entusiasmo de la noticia, intentando averiguar lo buena que era. Nadie había celebrado nunca un seminario en su curso. Y todo iría bien, pero todos notaron que Joe empezó a comportarse de forma extraña. Por ejemplo, hoy arruinó una conferencia con un aburrimiento incomprensible. ¿Sería capaz de hacer eso en el seminario? El rector esperó pacientemente a que el murmullo se calmara un poco y continuó con su reflexión. Aún no había dicho lo más importante para lo que había empezado todo aquello. Por favor, diga a los ausentes que la asistencia al seminario es obligatoria, sin ella simplemente se retrasarán en el programa y es poco probable que puedan continuar sus estudios adecuadamente. ¿Ausentes? ¿Es casi? Alguien gritó. Y ella también. Asintió Joe. Con la mayor frialdad e indiferencia posibles.
Bueno, es la única que falta. Le contestó. Pues no te sigo. Dijo el profesor en el mismo tono desdeñoso. Lo mío es traerte información, y lo que hagas con ella es cosa tuya. Sin embargo, su corazón latía frenéticamente. ¿Qué quería decir aquel tipo con que casi no era la única a la que estaba insinuando? ¿Había adivinado algo? No, no podía ser. Además, no tiene ninguna prueba. No todavía, ¿eh? Pero puede que pronto. Especialmente si no piensas. Dijo la voz interior de Joe. Esta vez, sin embargo, no la escuchó. Muy pronto todos los otros pensamientos salieron de su cabeza con una sola consideración. Muy pronto la vería solo una semana espera y podría aspirar el olor de su perfume otra vez, admirar su figura agraciada. Muy pronto podría decirle que había pensado en sus palabras y se había dado cuenta de que realmente la correspondía. Sí, por supuesto, ella acudía al seminario, tal vez ni siquiera. Estaba seguro de que la información le llegaría de todos modos. Pero, ¿se daría cuenta de que era una invitación personal? Y en caso afirmativo, querría responder. ¿Y cómo podía estar seguro de si lo había entendido o no? Podría no acudir porque su insinuación era demasiado sutil. Bueno, después de todo, no puede ser más directo. Es una chica lista, debería darse cuenta. Pero si no lo hace. Entonces, ¿cómo buscarla? ¿Qué debería hacer en ese caso? ¿Quizás encontrar su número de teléfono? Seguro que en la oficina del decano lo tienen. O tal vez deberíamos dejarnos de tonterías y dejar a la chica en paz. La voz interior volvió a intervenir. Joe volvió a apartarla como si fuera una mosca molesta. Era una voz absurdamente inteligente, tan reminiscente de la de su padre, y había gobernado sus acciones durante la mayor parte de su vida. Quizá por eso nunca se había enamorado antes de conocer a Cassie. Tal vez por eso los sentimientos eran tan fuertes y lo consumían todo ahora. La semana siguiente fue muy difícil para Joe. Los segundos se convirtieron en minutos, los minutos en horas y las horas en días, y parecía que no eran 7 días lo que tenía que esperar, sino una eternidad. En algún momento llegó a pensar que no viviría para ver la apreciada reunión, pero enseguida desechó estos pensamientos, recordándose a sí mismo que, de hecho, no le quedaba mucho tiempo de espera. Y llegó el ansiado martes. Intentando no delatar su alegre excitación, Joe entró habitualmente en el aula. Todo era desconocido. Los alumnos ocupaban diligentemente sus asientos y permanecían de pie con tensa expectación. Parecían tan excitados como su profesor, pero por algo totalmente distinto. Todos esperaban ver lo que el rector les tenía preparado. Todos menos Cassie. Ella no estaba en la sala. Tratando de no dejar ver su decepción de ninguna manera, Joe caminó detrás del atril sin un humor alegre. Como si nada hubiera pasado. Entregó las prácticas a los estudiantes. Se sentó y se dedicó a sus importantes asuntos. Intentó mantener al menos una expresión neutra en su rostro, o al menos no llorar delante de todos. Ahora parecía comprender exactamente lo que le ocurría a la pobre Cassie, de pie en medio de su despacho, llorando amargamente. Bueno, ya está. La voz interior se estiró satisfecha. Ahora, por favor, recuerda que eres profesora. Deja de mirar por encima del hombro y haz tu trabajo. Y esta vez Joe pensó que la voz tenía razón, por supuesto. Empezó a caminar entre los pupitres, comprobando cómo iban los chicos. De vez en cuando elogiaba a alguien o ayudaba a alguien que no lo estaba haciendo bien. Sus comentarios eran cada vez más útiles e informativos. Los alumnos se alegraron al notar que su antiguo profesor parecía volver a ellos. Un auténtico apasionado de su trabajo. Joe llegó al final de la clase y se inclinó sobre la experiencia de uno de los alumnos, incitándole o explicándole. Y en ese momento oyó crujir la puerta principal, se dio la vuelta y sintió que el corazón se le helaba en el pecho por un momento y luego latía con fuerza acelerada. Aunque con su mente no esperaba ver a Cassie. Pero era Cassie, con su blusa escotada sin cambios, el pelo ligeramente despeinado,
sin aliento como después de una larga carrera. Permaneció de pie en la puerta durante unos minutos, aparentemente intentando recuperar el aliento, y luego se arregló el pelo y la ropa, y al instante se encontró con la inconfundible mirada del rector clavada en ella. «Joe, siento llegar tarde, el tren se retrasó. ¿Puedo pasar?», dijo con voz rápida. Y, por supuesto, entró. No solo sin esperar respuesta, sino sin siquiera tener tiempo de terminar la frase. Se sentó en la primera fila, que nadie ocupó. Pocas personas querían sentarse justo delante de un profesor, incluso de uno tan amable y comprensivo como Joe. «Hola, Cassie, pasa. Estamos haciendo un trabajo práctico, así que lo siento, como llegas tarde no tienes muchas opciones». «No pasa nada», dijo Cassie alegremente. «Seguro que puedes ayudarme con cualquier tarea». El resto del seminario fue igual que antes, divertido e informativo. Ahora no solo los alumnos excelentes, sino también los malos alumnos más empedernidos no se dormían en sus pupitres, sino que escuchaban al profesor. Cada uno de ellos realizó una serie de experimentos muy entretenidos, y todos quedaron satisfechos. Nadie se daba cuenta de lo que le había estado pasando a Joe en las últimas semanas. «Debe de ser la depresión otoñal», conjeturó uno de los alumnos. «O agotamiento profesional. Eso es lo que les pasa a los expertos muy apasionados», replicó otro. «¿Cómo lo sabe?», cuestionó el primero. «Así es como entré en el departamento de biología. Y antes de eso me pasé 4 años estudiando poesía francesa del siglo XIV. Pero entonces tuvimos suerte de que Joe solo se dedicara a vagabundear un poco y no fuera a estudiarla en tu lugar», rió el tercero. Mientras tanto, el profesor se las había arreglado para colocar discretamente una nota en el escritorio, invitando a la chica a pasarse por su despacho por la tarde. Sin siquiera mirar la nota, sonrió comprensivamente a Joe, como si supiera exactamente lo que decía. O tal vez lo sabía. En realidad, no era difícil de adivinar. El resto del día, sin embargo, aumentó los pensamientos ansiosos del rector. ¿Y si no venía, o venía solo para decir que había superado su enamoramiento? O tal vez no había enamoramiento alguno y ella solo lo había imaginado. Había confundido el respeto ordinario por un camarada mayor con un sentimiento elevado. Y ahora lo tenía todo resuelto. Bueno, en este caso, solo tendrá que aceptar su elección y probablemente pasar el resto de su vida en orgullosa soledad, porque donde si no va a encontrar una chica tan guapa como ella. ¿Qué sabe de ella, exactamente? Bueno, aparte del tamaño de sus pechos, que exhibe a todo el que se acerca. Esta vez el tono de la voz interior fue demasiado sarcástico. Pero al rector ya no le importaba. Llamaron a la puerta del despacho con la misma timidez y cuidado que la vez anterior. Un minuto después Cassie estaba sentada en el borde del escritorio de Joe. «Joe, ahora puedo llamarte Joe, ¿no?», arrulló. «Solo en privado. ¿Te das cuenta de que que nuestra relación va en contra de las normas de la universidad, verdad?». «Claro que me doy cuenta. Cariño, no te preocupes». «Entonces, ¿qué estaba diciendo?». «Oh, sí. Estoy tan contenta de que por fin seas capaz de averiguar lo que sientes y corresponderme. He sufrido tanto, pensando que nunca sucedería. Oh, por cierto, sobre la carta». Joe trató de volver al tema que había surgido de repente ahora que la separación había terminado. «Tal vez te gustaría ir a otra universidad. Puedo ayudarte con eso. Así no tendríamos problemas éticos, que, para ser sincero, me preocupan bastante. No, vine aquí por mi cuenta, sin tutor, y estudiaré aquí también. Además, así podremos vernos todos los días. ¿No es estupendo?». «Es genial, por supuesto», dijo Joe con cierta vacilación, que por supuesto no pudo pasar desapercibida para su novia. Ella hizo un mohín con los labios y su expresión se tornó resentida. El hombre se dio cuenta de que ella estaba a punto de llorar de nuevo. Quería decirle algo, animarla de alguna manera.
pero aún no sabía cómo hacerlo. Y mientras él pensaba, ella habló primero. ¿No quieres verme todos los días? Claro que quiero. Pero verás, todavía me preocupan mucho las cuestiones éticas. Quizás si tú no quieres dejar la universidad, debería hacerlo yo. Conseguiré un trabajo en otro sitio. No hay ningún problema. No estás escuchando lo que acabo de decir sobre vernos todos los días. ¿No quieres? Sí que quiero. Dijo Joe, tratando de parecer lo más alegre posible. De acuerdo, cariño, si es tan importante para ti. No vamos a cambiar nada. No tienes ni idea de lo importante que es para mí. Murmuró Cassie. Eran tiempos realmente maravillosos para Joe, llenos de nuevos y excitantes descubrimientos. Nunca había pensado que una relación amorosa pudiera tener algún interés. De hecho, sinceramente despreciaba a las parejas enamoradas. La gente no tenía nada mejor que hacer que pasear del brazo todo el día y hablar de tonterías. Ahora se daba cuenta de que incluso esta parte de una relación romántica podía ser muy divertida e interesante. Por supuesto, si estaba la persona adecuada, y con Cassie cerca, el tiempo se le pasaba volando. Además, descubrió que los simples paseos o sentarse en los cafés, las citas no se agotan. Fueron al cine, a atracciones, a navegar e incluso a hacer esquí acuático. Se veían juntos al amanecer y al atardecer, acampados en la orilla de un lago muy pintoresco. Joe regalaba a su amada flores, joyas y otras pequeñas pero agradables sorpresas. Quizá lo único que faltaba en su relación era intimidad. Y Cassie no solo no se oponía a esta evolución, sino que insinuaba activamente a Joe que había llegado el momento de abordar de alguna manera esta cuestión. Él vio y entendió perfectamente todas sus indirectas. Pero aún así no se atrevió a dar este importante paso. No puedes hacerlo de golpe. Le dijo confuso a Cassie, retirando suavemente sus manos de las partes no demasiado decentes de su cuerpo. ¿Por qué no de inmediato? Cassie también se sorprendió. Llevamos juntos un mes. ¿No es suficiente? Sí, cariño, no es suficiente. Joe respondió pacientemente. Lo siento, no puedo hacer eso. No me criaron así. Ya sabes, en los viejos tiempos, no era como, ya sabes, te ibas directamente a la cama. No creas que te estoy juzgando. Simplemente no puedo hacerlo. Solo dame un poco más de tiempo. De acuerdo. Cassie se sentó con los labios fruncidos. Joe se daba cuenta de que la estaba lastimando con sus negativas, pero esperaba que ella pudiera entenderlo y aceptar sus posturas. Después de todo, en realidad no había por dónde apresurarse. Además, había cumplido rigurosamente todas las demás peticiones de Cassie y esperaba indulgencia en este aspecto, que para él era fundamental. Además de esta duda, que expresó abiertamente a la chica, tenía muchas otras. Por ejemplo, después de todo, nunca había estado con una mujer. ¿Cómo se lo explicaría? Y cómo se vería en la cama a sus casi 40 años sin ninguna experiencia, sobre todo teniendo en cuenta que, por lo que a él respectaba, casi sí había tenido ese tipo de experiencia. Realmente no la juzgaba, pero no podía evitar sentirse acomplejado por ello. Además, Joe seguía interesado en la cuestión ética que nunca habían cerrado. Realmente estaba arriesgando mucho al salir con Cassie. Y estaba como equilibrándose en el borde de lo permisible, sin permitirse cruzar la última línea. Aunque, por supuesto, ese argumento era tan. Estaba claro que la chica seguramente no aceptaría esperar con este caso hasta el momento en que se graduara en la universidad. El propio Joe, por supuesto, esperaría hasta entonces, incluso sin los paseos y restaurantes. Lo que desde luego no iba a decirle a Cassie era que había estado en un estado de extrema tensión nerviosa casi desde el principio de su relación. Sentía que todo el mundo a su alrededor sabía lo de su aventura y le miraban con repugnancia y juicio. Solo que no tenían pruebas suficientes para clavarlo a la pared y echarlo de su universidad natal en desgracia. Y entonces, por supuesto, se le cerraría para siempre cualquier camino hacia la docencia. Por supuesto, todavía tendría a Cassie.
Pero en ese caso podrá alimentarla y vestirla, llevarla a restaurantes, comprarle regalos. Los conserjes no cobran lo suficiente para permitirse todos esos lujos. Y difícilmente podrá encontrar otro trabajo si su aventura se hace pública. Solo es Cassie, y si alguna vez tienen hijos, inmediatamente se triplicarán los gastos, o incluso más, y, ¿de dónde?, se pregunta, va a sacar todo ese dinero, si ella va a estudiar y él se va a quedar en paro. Pero está seguro de que en ese caso no le quedará nada de Cassie. ¿Por qué lo querría ella tan viejo y pobre? Todo el barniz de romanticismo que envuelve su título de catedrático se disipará en el momento en que lo pierda, y todo se irá al garete. Los primeros y más brillantes flechazos de una semana quedan en el pasado, y Joe se da cuenta de repente de sus perspectivas. O mejor dicho, de su total falta de ellas. Por mucho que lo intente, es un perdedor de cualquier manera. Pero por amargo que fuera admitirlo, si continuaba su relación con Cassie, la pérdida sería mucho más grave. Empezó a preguntarse. Era hora de poner fin a esta ridícula historia, que ya había durado demasiado. Y cómo pudo ceder a emociones ridículas y armar todo este lío con sus propias manos. Y ahora le está costando limpiar el desastre. Y sin embargo, ya ves, es un hombre inteligente, profesor. Solo que, por supuesto, eso no significaba que se había desenamorado de Cassie. No, él todavía se preocupaba por ella. Seguía igual de aburrido al separarse e igual de feliz al encontrarse con ella. Aún deseaba pasar el resto de su vida a su lado. Solo que ahora podía ver claramente que todo eso no eran más que sueños que nunca debieron hacerse realidad. Si ella hubiera sido menos terca, si hubiera aceptado que uno de los dos dejara la universidad. Pero se mantuvo firme. Nadie se iba a ir de la universidad, y punto. Más de una vez había tenido esta conversación con ella. Intentó explicarse, demostrar algo, pero fue inútil. Las excusas eran diferentes cada vez. Pero ella no quería oír hablar de irse a otros centros de enseñanza. Joe no entendía por qué era tan testaruda. Pero Cassie, al parecer, no podía darse cuenta de que estaba llevando su relación al borde mismo del abismo, en el que el rector caería inevitablemente. Todo el asunto no sería bueno para ninguno de los dos, aunque a ella no la afectaría tan fatalmente como a él. Joe siguió así durante algún tiempo, hasta que por fin llegó a la conclusión de que no había otra salida. Por dolorosa e hiriente que fuera, la relación tendría que romperse. Y cuanto antes mejor. Además, de repente apareció otra circunstancia inquietante, que empujó al rector a tomar esta difícil decisión. El caso era que se acercaba la primera sesión en la vida de Cassie, pero ella no quería prepararse para nada, como si no comprendiera la importancia y la responsabilidad de los próximos exámenes. Al contrario, empezó a exigir que Joe pasara casi todo su tiempo libre con ella, cosa que nunca había ocurrido antes. Solo le hacía señas con la mano cuando le oía sugerir que estudiaran juntos. Bueno, pensé, la chica de Joe tiene el cerebro de una chica enamorada. No, es necesario romper esta relación y cuanto antes, de lo contrario no solo yo, sino también ella, y el estudio es más importante que cualquier otra cosa. Además, si rompemos ahora, ella podría encontrar al hombre adecuado. Y algún día, cuando sea mayor, me entenderá y puede que incluso me agradezca este paso. A pesar de todas estas reflexiones, a Joe no le resultaba fácil decidirse a actuar. Sin embargo, dominándose a sí mismo, una tarde, cuando de nuevo paseaban por el parque, dijo: «Cariño, necesito hablar contigo muy seriamente». «¿Cuál es la coincidencia?». Ella respondió con un tono de voz extraño: «Yo también necesito hablar contigo». Joe se sintió alarmado e incluso un poco consternado por la frase. En su memoria, casi nunca había sido propensa a conversaciones especialmente serias. Y luego estaba ese extraño tono de voz al que no acababa de encontrarle sentido. Sin embargo, decidió que su curiosidad podía esperar. Un mensaje de la chica no podía ser más importante que el suyo. «Cassie, por favor, escucha primero lo que tengo que decirte, es muy importante para ti, e intenta entenderme». «Habla ya». Algo irritada, la chica respondió:
Verás, lo que pasa es que tomé una decisión con mucha fuerza de voluntad. No creas que me resultó fácil. No lo fue. Pero he llegado a la conclusión de que tú y yo tenemos que separarnos. Lo siento, te quiero mucho, pero es lo mejor para los dos. ¿Qué decisión has tomado? Casi se rió de repente. ¿Voluntad? ¿De dónde has sacado la fuerza de voluntad de repente? ¿Qué quieres decir? Preguntó Joe ofendido. Quiero decir que si tuvieras eso mismo que has dicho, no habrías empezado a salir conmigo. ¿Verdad que no? Pero lo hiciste. Ni siquiera pensé que sería tan fácil. Solo 10 minutos llorando, luego un mes sin aparecer por tus clases y ya está. Te enamoraste como una niña de 6º grado, y ahora vas a decirme cómo tomar decisiones de carácter fuerte. Casi, sé que estás dolida y herida ahora mismo. ¿Pero por qué harías eso? Lo admito, era un poco débil entonces, y debería haberlo dejado pasar. Verás, esta relación fue un gran error desde el principio. Está interfiriendo con tus estudios, y yo estoy caminando al límite. Y si sigue así, pronto me caeré del borde. Es inevitable, ¿sabes? Voy a caer y te arrastraré conmigo. No, cariño, no podemos seguir así. Ahora vas a salir herido y malparado, abuelo. Dijo casi bruscamente. Eres tan ingenuo, y eres profesor, rector de universidad, ya ves. ¿Cómo se te ocurre pensar que una chica tan espectacular como yo pueda interesarse por un vejestorio como tú? Da asco estar a tu lado. Menos mal que te has defendido. Ya sabes por qué. No sé cómo habría sobrevivido. Por otro lado, la colección habría ganado un espécimen muy significativo. ¿Qué colección? Casi, ¿de qué estás hablando? ¿De qué se trata todo esto? ¿O solo estás diciendo cosas malas para vengarte de mí por romper conmigo? No, ¿estás bromeando? ¿Te estás creyendo lo de la estudiante infeliz enamorada? Se maravilló casi. No me lo puedo creer. Y ahora has decidido hacer de noble caballero y dragón en una sola persona. Para salvar a la dama de sí misma, por así decirlo. Bueno, eso es encomiable. Solo complica más las cosas. Podrías haber seguido disfrutando de tu cuento de hadas, no hacía falta mucho. ¿Qué querías de mí? Joe estaba estupefacto ante el torrente de inmundicia que casi había soltado sobre él. Pero lo que era peor, poco a poco empezó a darse cuenta de que no era una reacción a sus palabras. O más bien, en cierto modo, por supuesto que lo era. Pero no era que ella estuviera disgustada por haber roto con él, sino más bien que él había desbaratado algún plan de largo alcance de ella al sugerir que esta misma ruptura era demasiado inoportuna. ¿Y tú no te das cuenta? Resopló. ¿Qué podía querer una estudiante de biología de un rector de universidad? Joe consideró seriamente la pregunta, pasando por alto incluso los insultos hacia su facultad de origen. Pero todo lo que se le venía a la cabeza le parecía de algún modo mezquino y frívolo, simplemente no merecía la pena dedicarse a elaborados planes por el bien de ella, de hecho, tales sacrificios. Debe ser muy duro estar cerca de un hombre que te da tanto asco. Que tan honestamente pretendía tener los más cálidos sentimientos por él. ¿Era realmente todo por los créditos? Se estiró aturdido. Por eso no te preparaste para la sesión. Pensaste que te suspendería solo porque estamos saliendo. ¿Parezco el tipo de persona que haría eso? Ahora me doy cuenta de que no. Pero cuando me lo estaba inventando, ¿cómo iba a saberlo? Además, abuelo, estás pensando demasiado en pequeño. Para empezar, supuse que no solo tú me darías una ametralladora. No eres un profesor cualquiera. Eres el rector, así que lo que digas, eso es lo que harán. No es así. Incluso suponiendo que estuviera de acuerdo, como se lo explicaría al comité de ética, te das cuenta de que estarían interesados en tratar a una de las alumnas de una manera tan especial. ¿Cuál es mi problema? Con eso lo resolverás por tu cuenta. Y luego seguiremos adelante. Y un día me transferirán a algún departamento normal.
Ya sabes, derecho o economía. También puedes hacer eso, ¿no? ¿Por qué has cambiado de repente al tiempo presente? Preguntó Joe con suspicacia. Todos tus planes napoleónicos han quedado definitivamente en el pasado. Y sí, solo por curiosidad. ¿Por qué estudiaste biología si no te gusta tanto? Pero sabía que darías clases a los alumnos de primero. Además, pude conseguir las notas adecuadas con la ayuda de un amigo de la oficina de admisiones. En cuanto a mis planes, por desgracia para ti, siguen en pie, solo que un poco ajustados. Por supuesto, es una pena que no. Pero el comité de ética ya ha tenido bastante con lo nuestro. Puedes estar tranquilo, cada paso del camino está grabado. Si no me cree, puedo proporcionarle pruebas. ¿Así que vas a chantajearme? ¿Por qué estás siendo tan grosero? Te estoy haciendo una propuesta de negocios. Quiero que me metas en un departamento normal y me gradúe. Y a cambio, destruiré toda la suciedad que he reunido. Todo el mundo gana. Me doy cuenta de que eres tan honesto y recto, pero me temo que tendrás que sacrificar tu moral o tu trabajo. Y por lo que a mí respecta, no solo en esta universidad, sino en cualquier universidad. Así que no esperes que ceda a tu chantaje ni que te ayude en tu estafa por ningún motivo. Si quieres ser abogado o economista, te aconsejo que aprendas las asignaturas necesarias y actúes como un hombre honrado. Con estas palabras dio media vuelta y caminó en dirección opuesta a ella. Nunca antes un hombre había sentido tanta rabia. Su marcha fue espectacular, pero sus razones eran de lo más vergonzosas. Se dio cuenta de que si esta conversación continuaba, no podría resistirse a pegar a Cassie, y no podía perdonárselo. Piénsalo, abuelo, tienes una semana para pensarlo. Date cuenta de que si tomas la decisión equivocada, no me perjudicará a mí, pero sí a ti. Joe no escuchó nada más. Cassie le gritó algo durante largo rato. Estaba aturdido, cegado, por las noticias que le habían llegado. Lo peor de todo era el hecho esperado de que Cassie nunca le había amado de verdad, aún no había tenido tiempo de darse cuenta del grave peligro que corría. Todos sus pensamientos estaban ocupados solo con el hecho de que la única chica en su vida resultó ser falsa. Pero era de esperar. Sabía desde el principio que esos milagros no ocurren. Las princesas de cuento no se enamoran de monstruos de cuento. El viejo tonto se lo creyó. No podía ni pensar que ella pudiera engañarlo, usarlo para sus propios fines egoístas. Y luego tirarlo como un juguete roto. No podía creer que fuera tan mal juez de carácter como para dejarse encantar tan fácilmente por la bonita apariencia de Cassie. No podía ver su vil esencia detrás de ella, que pudiera amar a una chica que en realidad era peor que cualquier monstruo. Y lo peor de todo, se dio cuenta de que aún la amaba. Ahora que ciertamente la comprendía, ninguno de sus sentimientos había desaparecido. Y ese fue otro descubrimiento impactante para Joe. Había supuesto que tales conmociones deberían curar un gran amor de una vez por todas. Pero no había nada parecido. Se dio cuenta de que amaría y echaría de menos a Cassie durante mucho tiempo, por muy tonto y horrible que sonara. No se dio cuenta cuando llegó a su casa, se despertó cerca de su propia entrada y se preguntó cómo lo había conseguido. Miró a su alrededor, miró el reloj. Aún había luz cuando se despidieron, pero ahora había una desagradable oscuridad alrededor. Las manecillas de la esfera le indicaban que eran las 11 de la noche. Todavía quedaban al menos otras 5 para llegar al parque, a su casa en nada menos que 5. Debía de haber estado vagando por algún lugar de la ciudad todo este tiempo, sumido en sus propios pensamientos. Y hay que decir que este largo paseo tuvo un efecto muy favorable en el hombre. El dolor, por supuesto, no había desaparecido del todo, pero había retrocedido un poco, dando paso a consideraciones más racionales. Fue aquí donde Joe finalmente recordó el contenido principal de su conversación. Sobre el ultimátum que la chica le había dado. Este asunto tenía que resolverse de alguna manera, y tenía que resolverse urgentemente. Podía quedarse no solo sin trabajo, sino también con una pésima reputación entre sus colegas y amigos. Después de todo,
Con esta señora será en represalia a él para presentar todo como si fuera él la obligó a una relación. Y lo que es peor, ella será creído por todos, a pesar de todos sus méritos y logros. Joe pensó en esta difícil cuestión no solo toda la noche, sino todo el día siguiente. Entonces, por fin, pudo caer en un perturbador sueño superficial. Pero después de dormir solo un poco, de nuevo comenzó a reflexionar sobre el problema que se le había presentado. Repasándolo desde todos los ángulos, buscando una solución. Pero no se veía ninguna iluminación. Ninguno de los pensamientos que le venían a la mente le resultaban aceptables. Una salida indolora a esta situación simplemente no existía. Y en consecuencia, por mucho que se esforzara, no podía encontrar ninguna. Sería bueno actuar según la situación, según la justicia. Pero no era posible. Estaba dispuesto a soportar su castigo, porque él también era culpable. En ese caso, también, su alma exigía que casi fuera castigada. No por ninguna mezquina venganza, sino simplemente porque sería justo. Finalmente, Joe tuvo que aceptar que no había forma de evitarlo sin un pacto con su propia conciencia, por pequeño que fuera. Se recompuso, cogió el teléfono y marcó un número. Casi contestó casi al instante. Era como si hubiera estado esperando su llamada. Por un segundo, Joe pensó que la conversación en el parque había sido solo un mal sueño. Que seguían bien y que todo iría a mejor. Que encontrarían juntos una solución a su problema ético. Una que hiciera felices a todos. «Hola, abuelo», dijo alegremente desde el teléfono una voz tan querida y favorita. Sabía que tomarías la decisión correcta. Eres el más listo. Aclaremos todos los detalles una vez más, para que yo, con mi viejo cerebro, no olvidara nada. Así que tienes material comprometedor sobre nuestra relación. Que me atrajiste para tu propio beneficio personal. ¿Es eso correcto? ¿Cómo de sincero eres? En general, sí, por supuesto. No me gustaría expresarlo de esa manera. Me ofreces darte una experiencia académica sin problemas, notas automáticas en todas las asignaturas. Y luego transferirte a otro departamento y graduarte con la misma fluidez. Y a cambio, prometes destruir cualquier vídeo comprometedor que tengas, ¿verdad? Tienes una memoria excelente para un hombre de tu edad. Y tu cerebro también es bastante bueno. Sí, abuelo, has acertado. Y supongo que estás llamando para aceptar mis términos. No, casi. Ha adoptado un tono más comercial. Fui yo quien te llamó exactamente para asegurarme de que recordaba bien los detalles de lo que tú llamabas una propuesta de negocios. Según recuerdo, me diste una semana para pensarlo, y aún no ha terminado. Así que todavía tengo tiempo. No te queda mucho, abuelo. El tono de Cassie pasó de alegre y amistoso a agresivo. Piensa, abuelo, piensa. El tiempo corre. Esperaré tu llamada. Sin despedirse y sin esperar más detalles, colgó el teléfono. Mirando el teléfono, Joe sonrió de repente. Hasta ahora su plan estaba saliendo bien. Cierto era que aún le quedaba la parte más difícil, y tenía pendiente una llamada mucho más desagradable que la que acababa de terminar. A la mañana siguiente se preparó para ir a trabajar con sumo cuidado, poniéndose su mejor traje y peinándose adecuadamente. No es que normalmente fuera por ahí con harapos andrajosos y con la cabeza sin lavar durante una semana. Solo que ahora era especialmente importante tener un aspecto no solo bueno, sino impecable. Para que no hubiera nada con lo que meterse. Joe sabía con certeza que buscaría con mucho cuidado esos motivos de nimiedades. 2 hombres corpulentos vestidos de negro le esperaban a la entrada de la universidad. Sin discutir, les dio su pase y les siguió hasta una de las aulas del sótano. Allí ya se habían sentado 10 personas. La comisión de ética. Aquel era su tribunal, y estaba en plenas facultades esperando a que el delincuente que había comparecido ante ellos confesara. Entonces, tosiendo, un hombre comenzó. Usted, Joe,
nos informó anoche de que había tenido conocimiento de una violación del código ético de nuestra universidad. Así es, dijo Joe con calma. También afirmas que dichas violaciones tuvieron lugar durante un periodo de 2 meses y medio entre cierto profesor y una estudiante llamada Cassie. Sí, eso es exactamente lo que alego. Aunque para ser justos debo señalar que no estoy seguro de ese número de meses, tal vez un poco más o un poco menos. No es tan importante. Mucho más interesante es lo que usted informó sobre la identidad de la persona que entabló una relación inconstitucional con el estudiante. Me gustaría pensar que estaba equivocado. Por desgracia, tenía razón. La infracción en cuestión la cometí yo, en efecto, pero, de nuevo, que quede claro. No hubo intimidad entre nosotros. Solo paseos románticos y tal. Ya sabe. Una de las mujeres del público tomó la palabra. No esperaba esto de ti, Joe. Nadie esperaba esto de él. Confirmó otra del público. Aunque el hecho de que haya venido a confesarse es muy de su estilo. También hizo otra declaración. Comenzó de nuevo el presidente de la comisión. Una que se relaciona con la situación que estamos discutiendo. Supuestamente, la estudiante casi buscó su favor para utilizarlo como crédito. Y cuando decidiste terminar la relación impía, ella te chantajeó con algo sucio. Así es. ¿Qué tipo de suciedad? Déjame preguntarte algo. Honestamente, no tengo idea. No he visto nada. El ex canciller confesó. Algunas fotografías de nuestras citas, supongo. Tal vez cintas de conversaciones, probablemente mis cartas a ella. Intercambiamos cartas en papel. Verás, pensé que era real. Intentaba ser romántico con la chica. Por supuesto, eso no me exime de ninguna responsabilidad. Pero me gustaría que ella tuviera su parte de responsabilidad solo con fines pedagógicos. Ya veo. ¿Hay alguna manera de que pueda probar lo que está diciendo? Sí que puedo. Joe asintió. Rebuscando en sus bolsillos, sacó un viejo smartphone, que hacía tiempo que no utilizaba, pues había comprado modelos más modernos. Deslizando el dedo por la pantalla unas cuantas veces, encendió la grabación de su conversación de ayer con Cassie. A medida que los presentes la escuchaban, sus rostros adoptaban expresiones cada vez más sorprendidas. Esa es definitivamente la voz de Cassie, dijo uno de los presentes cuando terminó la grabación. Conozco su curso, ella va a mis clases. Vaya, parecía una chica tan agradable. ¿Cómo demonios, Joe, te has metido en semejante lío? ¿Qué vamos a hacer contigo ahora? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Joe suspiró. Baja deshonrosa, como sugieren las normas. Pero insisto en que la alumna de Cassie también debe ser expulsada de la universidad. Creo que todos estaréis de acuerdo en que no ha venido aquí para adquirir conocimientos. Además, sugiero que iniciemos una revisión de su supuesta amiga en la oficina de admisiones. No sé quién es, pero está claro que esa persona violó los estatutos tanto como yo. Bueno, tienes razón, como siempre. Lo único que creo, que el despido con deshonra en tu caso no es necesario en absoluto, teniendo en cuenta tus méritos y tu perfecta característica en la universidad. Tú, desde luego, no te quedarás, pero no haremos pública esta historia. A menos, por supuesto, que llegue a nuestro conocimiento que una historia similar se ha repetido o que usted ha estado involucrado en algo similar antes. ¿Cree que sería justo? Por supuesto. Respondió Joe. No daba crédito a lo que oía. Bueno, si el presidente del comité de ética lo ha sugerido, sería bastante tonto discutir con él. ¿Entonces iré yo?, preguntó tímidamente el rector. ¿A dónde? El presidente frunció el ceño. A escribir una carta de dimisión. Tengo entendido que piensa hacer precisamente eso. Sí, pero no ahora mismo. Le recuerdo que usted es rector en funciones de esta universidad hasta final de año. No vamos a tener un tiroteo por un malentendido. Además,
También debo recordarte que mientras estés en esta institución, también eres el portavoz de la Comisión de Ética. Y por alguna razón no me he dado cuenta de que levanta acta de esta reunión. Así que, por favor, tenga la amabilidad de cumplir con sus obligaciones directas. Al día siguiente era martes, y Joe, aunque había tenido un final feliz, acudió a su emparejamiento de primer año con cierta inquietud. No sabía si casi ya había sido informada de su expulsión. Si lo habían hecho, no tenía nada que temer. Pero si no, probablemente estaría en el auditorio. ¿Y quién sabía qué trucos podía esperar de ella? Casi estaba de hecho en el aula. Es más, ocupaba su asiento habitual justo delante de las narices del profesor. Estaba muy contenta consigo misma y de vez en cuando lanzaba miradas significativas a Joe. Él trató de ignorar todas estas payasadas. Lo cual no era tan fácil. Entre otras cosas, la mera visión de Cassie seguía causándole un dolor insoportable. Por no mencionar el hecho de que ella estaba sentada justo a su lado. Podías alcanzarla y tocarla, y ella actuaba con normalidad como si nada hubiera pasado. Y eran como dos conspiradores que seguían guardando un secreto juntos. Bueno, desde su punto de vista, probablemente lo eran. Ella no sabía nada de la reunión del comité de ética ni del juicio que le habían hecho, y estaba segura de que desde que Joe había empezado a llamar para aclarar las cosas, estaba casi dispuesto a aceptar sus condiciones. ¿Cómo de desinteresada tienes que estar por la persona con la que pasas tanto tiempo? Aunque sea con fines completamente egoístas. Sin querer, pensó. ¿De verdad creía ella que él podría aceptar la gran estafa que le proponía? Que estaba tan aferrado a su posición que haría cualquier cosa por mantenerla. Era obvio, sin embargo, que ella nunca había pensado realmente en nadie más que en sí misma. Y todos los demás, en consecuencia, medidos por el mismo rasero. Y entonces Joe tuvo una muy mala idea. ¿Esas fotos y cartas y cualquier otra cosa que ella tenía? Casi todavía los tenía, lo que significaba que la brillante idea del comité de ética de mantenerlos en secreto era un completo fracaso. No va a dejar que la persona que cree que arruinó su vida quede impune. Va a correr la voz sobre lo que pasó entre ellos. Y ella puede olvidarse de la enseñanza con seguridad. Bien, me dedicaré a la ciencia. Tutoría, después de todo, hay muchas opciones. Y continuó dando la clase. Quería disfrutar al máximo de los últimos días de su estancia como profesor universitario, y sabía que no iba a permitir que aquella chica traicionera le estropeara esta brillante sensación. Casi al final de la clase, el decano de la facultad, y uno de los miembros del comité de ética, entró en el despacho. Sin interrumpir a Joe, se quedó modestamente a un lado, observando la clase. Cassie estaba visiblemente nerviosa y empezó a lanzar miradas suspicaces tanto al profesor como al decano. En realidad no era una chica tonta en absoluto, y empezaba a adivinar lo que estaba pasando. El decano era un hombre ocupado, y era poco probable que tuviera tiempo para pasearse por las parejas de los demás. Así que algo pasa, y es algo bastante serio. Siempre era una de las primeras en enterarse de cualquier cosa importante en la vida de la universidad, por lo que sabía, a ninguno de sus compañeros le había ocurrido nada destacable últimamente. Pero a ella sí. Por supuesto, nadie podía saberlo. A menos que el viejo, en otro arrebato de rectitud, se chivara de su relación. Pero si lo había hecho, no podía estar aquí, porque si alguien se enteraba, lo despedirían de la universidad. ¿O había encontrado una manera de evitarlo? Cuando terminó la clase, el decano confirmó sus peores temores. Ella se apresuró a meter sus cosas en el bolso para salir inmediatamente del auditorio. De algún modo, él apareció sigilosamente junto a su mesa y habló en voz baja pero clara. «Cassie, ¿puedes esperar, por favor? Pero es la hora de comer, no tienes derecho a retenerme en clase después de que suene el timbre. Y menos ahora, que no tendré tiempo de comer. Y tú, como perpetradora de este evento, lo lamentarás mucho». «Ah, bueno», dijo el decano con suavidad. «Ahórrese sus amenazas, señorita, las necesitará. Y en cuanto al almuerzo, no se preocupe, tendrá tiempo de comer,
pero difícilmente se morirá de hambre, la mantendremos un ratito. Esperaron en silencio hasta que el resto de la clase hubo abandonado el auditorio. Cassie lanzaba miradas a Joe. Él, por su parte, intentaba no mirarla en absoluto. Y, a decir verdad, habría preferido marcharse con la multitud de estudiantes. Pero algo le decía al profesor que debía quedarse y escuchar también al decano, y no se equivocaba. Ahora, Cassie, no creo que tenga sentido esta comedia. Creo que sabes exactamente por qué estás hablando con nosotros ahora en lugar de ir a almorzar con el resto de nosotros. Bueno, ahora que lo he adivinado, ¿podría explicarme qué está haciendo aquí? Señaló al rector con un movimiento de cabeza. ¿Soy yo la que debe ser castigada por tener una aventura con un hombre adulto? Tú también eres una mujer adulta. Así que no hay necesidad de acusar a nadie. Dijo el decano con severidad. Aunque tienes razón en que normalmente son los profesores los que son castigados por esas cosas. Sin embargo, después de revisar vuestro caso ayer, el comité de ética ha decidido que en este caso ambos merecéis una censura y un castigo severo. Joe dimitirá a final de curso en cuanto entregue el rectorado a su sucesor. Dimitirá por decisión propia. ¿Y qué? ¿Van a barrerlo debajo de la alfombra? Es una violación escandalosa de los estatutos de la universidad. Y puede seguir ocupando todo tipo de cargos, incluso altos cargos en la estructura educativa. En conjunto, tienes razón. Dadas las circunstancias, hemos encontrado que este compromiso es una solución aceptable. Y le sugiero lo mismo a usted. ¿A mí? Cassie se indignó aún más. Sí, a usted. Podríamos, por supuesto, expulsarte, y con tal caracterización que ninguna universidad te aceptaría. Por muy bien y honradamente que apruebes los exámenes, o puedes esperar a la sesión, que suspenderás con total independencia. Ya que, según he sabido, no has tenido a bien prepararte los exámenes. Pero si suspendo la sesión, habrá fotos muy interesantes en internet, así como cartas y grabaciones de la conversación. Y entonces tu acuerdo con Joe habrá terminado. Buen punto. Anotado Joe. Pero a diferencia de ti, Cassie, estoy dispuesto a seguir adelante. Entonces la justicia será completamente restaurada. Bueno, ¿por qué dices eso? Tu esfuerzo, Joe, es encomiable y todo eso. Pero creo que tengo una opción que podría convenir a todas las partes. Tenemos una grabación de cierta conversación telefónica que tuvo Joe, si no te importa enseñármela. Fue entonces cuando el rector se dio cuenta de lo que tramaba su colega. Afortunadamente, tenía el teléfono con la grabación por si acaso. Y así fue. Rápidamente encontró la grabación que buscaba. El hombre la encendió. Vio cómo se le torcía la cara a Cassie, no sin cierto desagrado. No se había dado cuenta de que ella también podía estar sucia. Y escucha esto. Continuó el decano en cuanto pronunció la última línea. Esa cinta también podría acabar en internet. ¿Sabe lo que le digo? Sí, lo sé. Con voz incolora, Cassie asintió. Se dio cuenta de que la partida estaba perdida sin remedio, no tenía más remedio que aceptar las condiciones que le proponían. De lo contrario, se arriesgaba a perder mucho más. Incluso se le saltaron las lágrimas. Y por una vez, Joe estaba firmemente convencido de que eran completamente reales. Por supuesto, su primer impulso fue acercarse a Cassie y abrazarla, secarle las lágrimas y decirle que todo iría bien y que no tenía de qué preocuparse. Se contuvo. Estaba claro que ella no necesitaba su abrazo, ni su consuelo, ni a él. Además, Joe no estaba acostumbrado a mentir. Después de todo, las palabras que estaba a punto de decirle serían una mentira descarada. ¿Sería bueno para ella o no? La pregunta, por supuesto, es discutible, pero la chica tenía claramente motivos para preocuparse. Todos actuaron exactamente según lo acordado. Cassie dejó la universidad, suspendió su primera sesión. No encontró material comprometedor en internet Joe en ninguna parte.
La chica se dio cuenta de que era mucho más fiable confiar en su inteligencia que en la astucia. Y al año siguiente, aprobando honradamente los exámenes, ingresó en la Facultad de Derecho de otra universidad. El decano, que tenía una grabación de la conversación telefónica, vigilaba atentamente el cumplimiento de esta parte del acuerdo. Además, también se le encomendó la misión de encontrar el castigo de la persona del comité de admisión que había ayudado a la chica a entrar en la universidad. La tarea no resultó nada difícil. En cuanto empezaron a revisar las grabaciones de las cámaras relacionadas con el periodo de exámenes de ingreso, encontraron a un joven, licenciado de último curso de la misma universidad. Aceptaba sobornos casi abiertamente. Al parecer, con la esperanza de que nadie estuviera vigilando las cámaras. Fue despedido. Además, hubo que revisar los resultados de los exámenes de varias personas que se descubrió que le habían llevado dinero. Algunos de ellos confirmaron sus conocimientos y permanecieron en la universidad bajo la estrecha supervisión del mismo decano. Se les puso en periodo de prueba, durante el cual corrían el riesgo de ser expulsados a la menor infracción. Joe, como había prometido, completó un año como profesor y rector de la universidad, y luego, con un placer sin precedentes, cedió sus funciones a su sucesor elegido, escribiendo una carta de dimisión. Parecía que ya era hora de que buscara un nuevo empleo. Pero con esta tarea decidió demorarse. Durante muchos años Joe trabajó sin permiso y durante este tiempo logró adquirir algunos ahorros. Y Joe decidió que ya era hora de gastarlos. Durante todo un año se dedicó a descansar y, al mismo tiempo, a intentar ordenarse, y finalmente, encontró fuerzas para tomar una decisión que, sin duda, habría provocado un verdadero escándalo en su familia, en lugar de aceptar un trabajo en otra universidad, como se esperaba de él, y en la que tendría de nuevo la oportunidad de ocupar el sillón de director. Joe hizo las maletas y se marchó a algún pueblo remoto, donde consiguió discretamente un trabajo como profesor en la escuela local. La dirección no hizo preguntas. Necesitaban profesores urgentemente. Y si el antiguo rector de una de las mejores universidades del país por alguna razón quería ir a trabajar para ellos, que así fuera. No había tontos que le disuadieran de esta aventurada idea. Para sorpresa de todos, incluido el propio Joe. Le gustaba mucho la vida rural sencilla y el trabajo de un maestro de primaria corriente. Se llevaba mejor con los niños que con los alumnos. Todas las clases que aprendieron de él adoraban a su profesor. Joe tardó varios años en olvidar a Cassie y superar de algún modo la experiencia. Una de sus compañeras le ayudó en el camino y acabó contándole toda la historia. Cindy, así se llamaba la mujer. Ella lo entendió todo correctamente y no le juzgó en absoluto. Al contrario, fue todo lo comprensiva que podía ser. Pasaron varios años antes de que se casaran. El corazón de Joe había abandonado por fin a Cassie. Solo ahora se daba cuenta de lo que era el verdadero amor, y apenas podía llamar amor al doloroso sentimiento que una vez había sentido por Cassie.